Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con los recambios. Y hoy vamos a una parte del coche que es muy importante, la parte delantera. A algunos os puede parecer que no lo es tanto, pero sí, es muy importante y hace que nuestro coche vaya bien. Por ejemplo, unas trencillas finas, bien planitas, hacen que la guía entre bien en el raíl. Siguiente, neumáticos delanteros. Sin grip y con perfil bajo, pero ojo, hay neumáticos con perfil muy bajo que, por ejemplo, a un coche de Scalextric no le pueden venir bien. Y necesitas un neumático con perfil bajo, sí, y sin grip también, pero con un poco más de perfil para que el coche apoye. Venga, os voy a enseñar unos cuantos neumáticos y vais a ver cómo quedan. Bueno, vamos a ver tres tipos de neumáticos de perfil muy bajo en tres modelos diferentes. Un F1 NSR, un GT de NSR con material de competición y un Scalextric con su material de serie. Y es muy sencillo. Tenemos aquí una tabla de configuración, colocamos el NSR y fijaros cómo queda. Casi al ras de la tabla. Los neumáticos tocan. Bien es cierto que en este tipo de coches se puede regular el eje delantero. Por lo tanto, en este tipo de coches colocaremos unos neumáticos de perfil muy bajo. Estos son los Scaleauto tipo pellejo, pero también podemos colocar los suyos de serie de NSR, que tienen un perfil también muy bajo, algo más que los de Scaleauto, pero también muy bajo. No os preocupéis, os voy a poner referencias de todo. Tenemos luego los Fórmula 1, que quedan, vamos a decir, que quedan levantaditos. Hay unos neumáticos también especiales para ellos, de perfil muy bajo. Y luego tenemos los coches tipo Scalextric. ¿Y cuál es el problema aquí? Que necesitan apoyo. Realmente todos necesitan apoyo. Pero si el eje delantero no toca bien, o el chasis, y como veis en el Scalextric no toca el chasis, tenemos que hacer que toquen las ruedas, que tenga apoyo en las curvas. ¿Para qué? Para que el coche no balancee, pero hablo del chasis con respecto a la pista, y se salga la guía de la pista y se salga el coche, que haga así. Y entonces la guía se sale. Para eso tenemos que tener apoyo. Como os digo, en este tipo de coches ya tenemos el apoyo del chasis. Pero en un Scalextric es algo más complicado. Ahora os voy a poner referencias de todos los neumáticos que yo suelo usar en el eje delantero. Pero sí os voy a dar algunos ejemplos. Ahora, Slotted PT15. ¿Para qué coches uso esto? Para los coches de Slotted tipo DTM y tipo Grupo C y para los Scalextric. ¿Por qué? Porque tienen un poquito más de perfil que los Scaleauto y el coche apoya. Para mí, para un Scalextric son los mejores. Scaleauto SC 47x20 en medida de 17,5 por 10 milímetros. Para mí, o a mí, son los que más me gustan para la competición. Para este coche, para los LMP, para cualquier tipo de GT, incluso para coches de rally. Aquí tenemos unos NSR que son de perfil muy bajo. Y para los Fórmula 1 de NSR, NSR ha sacado también unos neumáticos de perfil muy bajo. Normalmente suele correr con los de serie, ¿eh? En todas las competiciones que yo he corrido siempre eran los de serie, pero existen. Recordad, muy importante el apoyo en Scalextric. Si le ponemos unos neumáticos como estos de Scaleauto, a mí personalmente me va peor, porque no apoya en las curvas y el coche al final termina saliendo. ¿Corre más? Sí, pero en las curvas apoya peor y, como os digo, termina saliéndose. En los coches de competición, donde podemos regular el eje delantero, y lo que apoya bien, porque es muy plano, es el chasis en la pista, sí le colocaremos unos neumáticos de perfil muy bajo tipo pellejo. Bueno, y aquí tenemos los primeros, los neumáticos delanteros del Porsche
911 de Scalestri. Neumático número 53 en medida 17,6 de diámetro por 9,5 de ancho. Y la referencia U10340X400. Yo son los que más uso en los coches de Scalestri, en sus ejes o semiejes, en este caso delanteros. Otros neumáticos que uso mucho y que valen también para Scalestri son los neumáticos 0 goma 17×10, 0 grip de Slotty, los SI PT 15. Neumáticos con un poquito más de perfil que, por ejemplo, los Scaleauto Pellejo, y van muy bien en los coches de Scalestri. Los uso mucho en los coches de Slotty. Por ejemplo, en algunos reglamentos de DTM o de Grupo C son obligatorios. Por supuesto, como os digo, valen para Scalestri. Y estos son los neumáticos delanteros más usados del mercado. Los neumáticos Zero Grip 17,5×10 de Scaleauto, referencia SC 4723. Se usan mucho en competición. Son también válidos para Scalestri. Pero como os digo, yo os aconsejo para coches de la marca Scalestri los anteriores. Y luego, por último, tenemos los neumáticos delanteros perfil bajo de la marca NSR. Es para los Fórmula 1 clásicos de NSR 86-89. Su referencia es NSR 5290. Bueno, habéis visto la mayoría de los neumáticos más usados en el mercado. Los Scaleauto valen para casi todos los coches, salvo Fórmula 1 y alguno específico. Los del Porsche 911 delanteros valen prácticamente para casi todos los coches de Scalestri, incluso coches de rally. Los Slotty lo mismo, y los de F1, los NSR valen para los F1 de NSR, los clásicos, como os he dicho. Bien es cierto que hay modelos con llantas específicas. Por ejemplo, el Porsche 911 GT1 de Scalestri tiene una llanta muy especial, casi no tiene garganta. La llanta es casi plana. Entonces, hay modelos a los que hay que ponerle los neumáticos suyos. Si no los tenemos rotos, hay que buscarle unos iguales. Pero estos neumáticos que os he enseñado, delanteros, valen para prácticamente más o menos el 90% o más de los vehículos que hay en el mercado. Y bueno, esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.